El universo cinematográfico de Marvel ha tenido un increíble recorrido con grandes historias. Sin embargo, por las características mismas del medio, no siempre ha habido el tiempo de contarlas todas. En este artículo te enlistamos 4 historias del MCU que hubieran sido simplemente geniales, pero como el tiempo ya pasó y la historia avanzó, seguramente nunca las veremos en una película o serie de televisión. ¿Preparado? Entra a Hero Watch y comenzamos. Número 1. Nova o Adam Warlock contra Thanos. En Avengers Infinity War se nos relata brevemente que Thanos devastó Shandar en busca de las gemas del poder. Sin embargo, no hubo oportunidad de observar esta épica batalla. Shandar es el planeta base de los Nova Corps, que en los cómics es un cuerpo de policías galácticos con superpoderes, siendo el más conocido de ellos Richard Rider, el epónimo Nova proveniente de la Tierra. No obstante, nunca pudimos ver el origen de este personaje y del Corps como tal lo conocemos en los cómics. En las películas son agentes sin superpoderes, ni mucho menos de ver a Richard enfrentándose con el destructor del planeta. Tampoco alcanzó el tiempo para introducir a Adam Warlock listo para la Guerra del Infinito. Este personaje en los cómics tuvo una importancia vital en dicha historia, pero en el MCU estaba todavía en la cápsula de incubación y no lo vimos surgir hasta después de que Thanos ya había sido derrotado. De modo que nos quedamos con las ganas de ver su cruzada por recuperar las gemas, y con Thanos muerto lo más seguro es que en el MCU ya jamás veamos a Nova o a Adam Warlock enfrentarse al Titán Loco, lo cual hubiera sido maravilloso. Número 2. Miles Morales y Ultimate Spider-Man. Otra trama clave del MCU fue lo ocurrido en el final de Avengers Infinity War, donde Thanos efectuaba el chasquido y desaparecía a la mitad de la población del universo, lo cual tuvo enormes consecuencias para esta narrativa, que todavía se siguen viendo en proyectos actuales. Y entre los desaparecidos estuvo nada menos que Peter Parker, el Spider-Man que todos conocemos y amamos. Es decir, tuvimos por unos cuantos años en la narrativa de este universo un mundo sin Spider-Man. Llámenos ingenuos, pero creemos que este hubiera sido un punto genial para introducir a Miles Morales, personaje heredero del título del Ultimate Spider-Man, quien del mismo modo que en los cómics tuvo que levantar el manto del trepamuros luego de la muerte, entre comillas, de Peter Parker. De Miles ya se nos había insinuado su existencia en Spider-Man Homecoming, donde pudimos incluso ver a su tío Aaron, figura clave en la historia de Miles, mencionarlo. Pero han pasado ya los años y ninguna de estas insinuaciones han dado fruto aún. Una película o serie de televisión ambientada en el periodo entre Infinity War y Endgame, donde viéramos a Miles dar sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los protectores de este mundo devastado, habría sido una emocionante introducción para el personaje, solo para reencontrarlo con Peter Parker unos años después y ver qué pasaba. Lástima que los proyectos de Marvel están tan controlados y que para Sony y Marvel sea tan difícil ponerse de acuerdo sobre lo que quieren hacer con estos personajes, dejando esta idea en un imposible, al menos en el tiempo en que debió haberse producido. Número 3. Captain America Infinity Quest. Avengers Endgame habrá sido la última película en contar con Steve Rogers bajo el manto del Capitán América, pero no se trató de su última aventura. De esta solo vimos el inicio en el acto final de la película, donde se ofrece para llevar de regreso las gemas del infinito a su lugar correcto en la línea temporal. Observar todo esto a través de una película, o mejor aún de una miniserie de televisión, habría sido algo genial, dándonos así un road trip final con el actor con el que tanto nos encariñamos, visitando varios periodos de tiempo y expandiendo así la narrativa, culminando, como no podría ser de otra manera, en un reencuentro con el Cráneo Rojo y quizás, solo quizás, observar el regreso de este villano al MCU. Además, toda esta serie podría haber servido para introducir ciertos retcons producto del nuevo status quo de Marvel. Cap de regreso en la Segunda Guerra Mundial y conociendo a Wolverine o a Magneto, una nueva visita a la Feria Mundial donde podría haberse visto al androide de la Antorcha Humana entrar en acción o incluso hacer equipo con el Capitán. ¿Y qué tal con Namor para una adaptación de los Invaders? Las posibilidades hubieran sido increíbles, y aunque recientemente volvió a circular el rumor de que Marvel podría estar en verdad planeando esto, a estas alturas podría sonar como algo ya innecesario, estando la narrativa moviéndose más hacia el futuro que hacia el pasado.
pero aún así puede que haya una esperanza. Y número 4, el origen de Nick Fury. Otro personaje clave del MCU siempre fue Nick Fury, una muy poderosa y enigmática figura que siempre andaba haciendo sus movimientos tras bambalinas y fue el fundador y aliado de toda la iniciativa Avengers. Si bien el personaje tuvo un par de momentos de protagonismo, sobre todo en Captain America The Winter Soldier, no tuvo propiamente un momento para brillar, y después desapareció por largos ratos durante la narrativa. Pero la idea de mostrar su origen y el cómo se convirtió en el agente que es, insinuada en la ya mencionada Winter Soldier, sonaba a que podría haber sido una historia fenomenal. Desgraciadamente lo más cercano que tuvimos fueron observarlo en su relativa juventud en la película de Captain Marvel, donde recibimos una muy inverosímil explicación a su cicatriz, y jugó toda la película solo como comparsa a la todopoderosa Carol Danvers. Y para acabarla de fregar, una serie de Secret Invasion, supuestamente protagonizada por él, pero que no hacía nada para aprovechar al personaje, sin contarnos nada interesante sobre él, sin mostrarnos sus primeros pasos, sino más bien una justificación muy bastardizada de cómo se convirtió en el líder que fue en el MCU. Lo hizo a través de manipulación. Esto parece haber sido un camino sin retorno, y con lo mal que resultó Secret Invasion, creemos que la gente ya habrá perdido el interés por completo en conocer más sobre Nick Fury. Una lástima, porque un thriller de espionaje con este personaje que no teme tomar decisiones controversiales, como se nos mencionaba en su misión en Bogotá, podría haber sido una poderosa manera de encumbrar aún más a esta gran figura del MCU. Ni modo, nos lo perdimos. Hemos llegado al final del conteo, pero a ti, amigo Watcher, ¿qué se te ocurre? ¿Cuáles de estas historias te habría interesado ver? ¿Crees que todavía existe la oportunidad de verlas? ¿Qué otras ideas para grandes historias que no pudimos ver en el MCU te imaginas? Cuéntanoslo en los comentarios y hasta la próxima.